Siendo entonces las 20:45, retomamos la audiencia y le doy la palabra al fiscal Alejandro Ríos. Muchas gracias, su señoría. En primer lugar, quisiera señalar de qué se trata lo que estamos haciendo hoy día. Toda investigación penal, todo proceso penal, y al final todo juicio penal, no es sino un proceso de reconstrucción hacia el pasado. Lo que queremos ver, lo que queremos entender, es qué pasó el 9 de septiembre del año 2021. Segundo elemento, es que ¿qué nos exige? ¿Cuál es el mandato normativo del 140 letra B? Que existan antecedentes que permitan presumir que los imputados han tenido participación en los hechos en alguna de las calidades que indica nuestro Código Penal. En ese contexto, su señoría, la alegación de mi ilustre contradictor ha señalado una serie de elementos que, según él, omisiones, faltas de relaciones, nos llevarían a que no estaríamos en presencia de esos antecedentes. Pero no se ha referido a ninguno de los elementos de imputación que señaló el fiscal ya. Aquí lo que hay, claramente, nadie lo ha sostenido, nadie lo ha dicho, de que exista la prueba del reconocimiento de las víctimas de los imputados que hicieron la agresión. Lo que existe, y claramente, es una prueba indiciaria. Y lo que tenemos que ver, a decir entonces, es que esta prueba indiciaria cumple con los estándares de la misma. Es decir, si está plenamente acreditada, si es convergente, si tiene pluralidad de indicios, si responde a un razonamiento deductivo lógico, si permite la motivación de un tribunal, si es unívoca, es decir, si nos lleva hacia una respuesta desde el punto de vista de los hechos, cuando uno concatena y construye este universo con los diversos elementos que van determinando el mismo. ¿Qué es lo que queremos saber en esta etapa procesal y que nos invocan los antecedentes? Es permitir saber si hay antecedentes que vinculen a los imputados en los términos del artículo 140. Y veamos si estos antecedentes tienen esa fuerza y esa potencia. ¿Qué es lo que existe? Porque lo otro sería, y tal como lo sostiene un profesor y además miembro del Tribunal Supremo de Francia, la prueba indiciaria tiende a cruzarse y uno podría dar como respuesta: esto es mero azar, esto es una casualidad. Y vamos a ver por eso. Primero, cuando se dice por qué se mencionan todas las relaciones entre ellos, se parte señalando los vínculos entre ellos. Por una simple razón, su señoría. Estamos adjudicando una coautoría, es decir, sujetos que se conciertan para cometer un ilícito. Y ese concierto no solo se refleja en un aspecto normativo, tiene que tener un sustrato fáctico, tiene que tener, como dicen los autores, una plausibilidad desde el punto de vista de los vínculos de los sujetos que se ponen de acuerdo para cometer un delito. Parece difícil sostener por cualquier ente persecutor de que 5 o 6 sujetos, en el cual nunca hemos dicho que se conocen, que no son vecinos, que no son amigos, que no tienen ningún vínculo, propongamos nosotros como teoría de que en un momento al azar, en un momento mágico que nadie conoce, se unieron, se concertaron para idear un delito. Y por eso hemos señalado los vínculos, para ver la plausibilidad de este primer elemento que hemos planteado, el concierto. Y esa plausibilidad surge claramente en que tienen vínculos anteriores, durante y después. Son amigos, salen juntos, se prestan los autos, van juntos a una cabaña, tienen comunicaciones telefónicas. Por lo tanto, ese primer elemento, esa plausibilidad del concierto está plenamente. En segundo lugar, los imputados se encuentran en una cabaña a 16 kilómetros. Y aquí se presenta 16 kilómetros como una distancia que hace óbice a cualquier comisión del delito. Y qué bueno que diga la defensa 16 kilómetros, porque nosotros pensamos todo lo contrario. 16 kilómetros
es un elemento que nos permite presumir de que los imputados estaban cerca del sitio del suceso y se prepararon para ese sitio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entre ellos y que los vincula en este proceso? Primero, están situados en el sitio del suceso a través de los posicionamientos telefónicos, de los diversos peritajes telefónicos. En segundo lugar, esta misma prueba permite determinar los desplazamientos que realizan desde los distintos lugares para llegar hasta las cabañas de la isla. Se sitúan en las cabañas de la isla. También desde el punto de vista de las pericias telefónicas, como después en la última pericia telefónica que señaló, que ya lo sitúa en las horas en que se cometen los hechos. Además de eso, está el reconocimiento que realiza una de las dependientes de dos de los imputados, de don Esteban Enríquez y don Ernesto Yaitul, que están en la cabaña La Silva, en la cabaña del sector La Isla. Además de eso, está un vehículo que pertenece al señor Ernesto Yaitul, vehículo que da indicio o azar. Indicio fue objeto de una fiscalización carretera 6 o 7 horas después de los hechos, en un lugar cercano a los hechos. Indicio o azar es visto por la dependiente de las cabañas como el vehículo en que llegaron los imputados. Además de eso, en el sitio del suceso se va a rescatar evidencia, colillas. Esas colillas, y tal como nos señaló el ilustre contradictor, fueron objeto de una pericia de ADN, en que vinculó a dos de las personas, al señor Yaitul y al señor Mariela. Tenemos además, las intercepciones telefónicas que dan cuenta de conversaciones entre ellos antes y durante y posteriormente. Además de lo anterior, tenemos que todo este escenario en que su señoría puede ir ya concatenando, si nos lleva a una respuesta que debe tener esa respuesta unívoca que nos exige incluso a veces la sentencia definitiva, pero que en este caso estos antecedentes, que es una exigencia menor, están en el lugar, cabaña La Isla, a 16 kilómetros, están sus teléfonos en el sitio del suceso, tienen relaciones bancarias, llegaron en el mismo vehículo, son reconocidos por una dependiente, son vinculados por una prueba científica, la prueba de ADN. En consecuencia, todo escenario que he puesto y que se olvida en la muy ilustrada exposición en que señala elementos que no están, pero que nunca hemos invocado, nunca hemos dicho de que los reconocieron las víctimas. Y se me quedaba ya de lo extenso de la audiencia, un elemento que también se encuentra en la cabaña del sector La Isla. Dos pruebas documentales que vinculan al señor Delgado. Por lo tanto, tenemos que los tres imputados, el señor Delgado, el señor Yaitul y el señor Enrique, con todos estos elementos de convicción en que la muy acertada y precisa exposición del fiscal Yáñez se acreditan sus vínculos previos, durante, después, su presencia en el sitio del suceso, su presencia en una cabaña, su desplazamiento de ida y salida. En consecuencia, y parto entonces con la primera pregunta que realicé, para no extenderme mucho, en este proceso de reconstrucción histórica, que ha de ser la fórmula para responder cómo podemos llevarlo a cabo.
como lo diga yo, es bastante poco relevante e insignificante. Prefiero humildemente citar a profesor Tarufo. Cuando se le dice, profesor, ha de buscarse la verdad absoluta. No, 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 no. Eso no es propio de un proceso de reconstrucción histórica hacia el pasado. En el mundo de las ciencias sociales, a diferencia del mundo de las matemáticas, no podemos repetir cada una de las fórmulas para que nos dé el mismo resultado. Entonces, profesor, ¿qué es lo que ha de buscarse? Lo que ha de buscarse es la verdad que racional y plausiblemente pudo haber ocurrido, de acuerdo con las evidencias y los antecedentes. Y yo humildemente quisiera responder a esa pregunta diciendo que cuál fue lo que plausible y racionalmente ocurrió, es que los imputados, en este caso, que están aquí presentes, el señor Yaitul Pessoa, el señor Delgado Reinao y el señor Enrique Riquelme, junto con otros imputados, planearon, idearon, se trasladaron, llegaron al lugar, arrendaron una cabaña, se desplazaron, se dirigieron al lugar con el propósito criminal que siempre tenían acordado. Quemaron un camión. Hubo una tentativa de quema de otro camión y dispararon hacia las víctimas. A quemarropa, como dice un informe policial, a cercana distancia y además con un arma de fuego. Y si eso es lo que plausiblemente ocurrió, creemos entonces que se dan todos los elementos exigidos por el 140 letra B para determinar que en esta etapa procesal hay antecedentes más que suficientes para presumir que Yaitul, Delgado y Enrique tuvieron participación en este hecho en calidad de autores del artículo 15 del Código Penal. Gracias, señoría, por esta réplica respecto a lo señalado por el señor de Reyes. ¿Querellante hará uso su réplica? Sí, magistrado, muy brevemente, y solamente me quiero enfocar a lo planteado por el defensor don Patricio Gutiérrez, a quien escuchamos atentamente, por cierto. Hay una frase que él señaló, magistrado, que puede quedar retumbando en la sala y que tiene que ver con lo siguiente. Él dice, los antecedentes son genéricos que dan cuenta de la vinculación de estas personas que en alguna oportunidad se han reunido. Pero, magistrado, lo que lógicamente omite el colega, y lo hace con total legitimación, porque es su rol, lo que él omite es que existe un informe, como nuestra parte lo señaló, incluso hicimos indicación que el teléfono móvil hoy día pasa a ser un elemento casi imprescindible para toda persona. Tiene que ver con el informe de geotráfico que se puso latamente ante vuestra señoría, donde se indica cómo esos puntitos de colores, que son precisamente los teléfonos de cada uno de los imputados, respecto de los cuales se pide prisión preventiva, se van movilizando. Y lógicamente que estos no son informes que pueden detallar al centímetro cuadrado, su señoría, porque la tecnología aún no lo permite. Pero sí la tecnología permite ubicar zonas de referencia a través de estas celdas que fueron indicadas pormenorizadamente por la Fiscalía y lógicamente no se puede controvertir porque son pruebas de carácter científico. Esto obedece a una ciencia, a la electrónica, a la telefonía. Pues bien, nosotros lo que podemos deducir de esos informes del geotráfico es que este grupo de personas se trasladó efectivamente, como dijo recién el fiscal Ríos, esos 16 kilómetros, su señoría, no son nada frente al informe que nos muestra cómo se encuentran ubicados no solamente en el lugar, en el horario en que ocurrieron los hechos, y aquí es un elemento respecto del horario que aportan las víctimas, que aportan los testigos presenciales, quienes estaban durmiendo en sus respectivos camiones, fijan la hora en la que estos hechos ocurren. Y esas son las horas justamente en las que se produce el silencio entre estas comunicaciones que, como bien señaló el fiscal Yáñez, suele ocurrir en el momento en que se ejecutan y se consuman estos hechos, porque ahí no hay comunicación, se encuentra en la etapa de ejecución del delito. Pero posteriormente al hecho, vuelven a encenderse las señales, su señoría, y vuelven a estar estos teléfonos ahí. Ahí entendemos nosotros, respetuosamente como querellantes, que ya se pierde este carácter genérico que nos plantea el defensor
y que, por cierto, no se trata de personas que se reunieron en alguna oportunidad para compartir, para comer un asado, dijo, ¿cierto? Para disfrutar del paisaje. Nosotros entendemos, su señoría, que los elementos que se han planteado, y bien lo dijo el fiscal Ríos, en esta etapa procesal lo que se requiere son indicios que tengan gravedad, que sean múltiples, que sean concordantes. Y estimamos respetuosamente que ese estándar se cumple. Y por cierto, esto nos lleva a reiterar nuestra petición de pedir la prisión preventiva para quienes se ha señalado en esta audiencia. Muchas gracias, magistrado. Defensor don Patricio Gutiérrez, no sé si tiene algo más que agregar, le daría sí 3 Muy minutos. brevemente, sí, 3 magistrado, minutos. muy brevemente. Parafraseando, señoría, al Ministerio Público, yo podría decir que lo que plausible y razonablemente podemos decir es que un grupo de amigos o de personas conocidas que arriendan una cabaña no es elemento para dar por acreditado la participación. Ni siquiera un indicio, señoría. Porque si esto fuera así, si el hecho de estar en una cabaña a 16 kilómetros, reunida a las personas que se conocen, es indicio de participación, bueno, todos los turistas, todos los pasajeros y todos los residentes del Salto Laja serían eventuales autores de estos ilícitos porque estarían potencialmente vinculados al sitio del suceso, ¿cierto?, de el predio donde se efectuaron los disparos y la quema. Segundo, hicimos referencia, magistrado, a que el vehículo no se había movido, y esto por dichos de la testigo W y de su hija C. Pero quiero agregar simplemente lo siguiente. Ninguna de estas dos personas, ni W ni C, vio que en la noche del 8 para la madrugada del 9, algunos de los ocupantes de la cabaña 1 salieran siquiera de la casa al exterior o efectuaran algún recorrido, ¿cierto?, por dicho camping, ¿cierto?, del sector La Isla. Ni siquiera mencionan que hubieran salido de la cabaña. Y por último, se hace referencia también a ciertas medidas intrusivas, como fue precisamente el tema del alzamiento bancario. Y se lo pretende vincular, su señoría, participación, y con esto termino, del señor Enríquez, porque el día de ocurrencia de los hechos gastó 1.370 pesos en un local de abarrotes y 3.000 y tanto fracción después en Los Ángeles. Estimamos, su señoría, que son antecedentes absolutamente insuficientes para determinar participación. Eso es todo, su señoría. Bien, le doy la palabra al defensor Rodrigo Román. Gracias, señoría. En las postrimerías de esta audiencia, ya con el cansancio y el agote natural de todo, no me queda más que no solamente anunciar que seré breve, sino que serlo, porque la concentración va a ser imposible que ustedes me escuchen. Más aún, porque entiendo que el colega, no entiendo, aseguro que el colega defensor público ha desarrollado pormenorizadamente cuáles son los argumentos que dan cuenta que efectivamente que es imposible que se decrete la prisión preventiva por cuanto no concurren los presupuestos que el legislador procesal penal ha señalado expresamente en el artículo 140, que autorizan, no que habilitan, que autorizan para que el juzgador decrete la más aguda de las cautelares. Señoría, ¿por qué solicitamos el rechazo aquí? Porque desde luego no concurren los presupuestos materiales o el núcleo fáctico, la letra A y B, que deben concurrir de consumo para que se decrete esta más aguda de las cautelares. Este juicio paralelo, que se inició hace más de un mes respecto al padre de mi representado, que está en prisión preventiva hoy día, que se hace ayer con toda la espectacularidad del caso. El hijo de Héctor Yaitul, Ernesto Yaitul, es detenido. Y se desarrolla el mismo juicio paralelo que respecto a su padre. Pero vamos con este. Juicio paralelo que así lo ha entendido la doctrina, ¿verdad? Hay estudios respecto en Chile y en el mundo. ¿Cuáles son los juicios paralelos? Los que se ventilan a través de los medios de comunicación. Esto es tal un juicio paralelo, señoría, que incluso me llamó poderosamente la atención que cuando parte la exposición de la fiscal Cartagena, usted si se da cuenta en la primera lámina, se titula Atentado incendiario. Señoría, y a los demás intervinientes, hombres y mujeres de derecho, ¿cuál es el delito de atentado incendiario en nuestra legislación penal? No existe. El delito de incendio. Claro, atentado incendiario se le llama en el juicio paralelo, en la prensa. Y parece que la fiscalía en este caso no hizo el corte. Pensó que estaba hablando para la prensa y que no estaba hablando en un tribunal de derecho. Y le pone entonces atentado incendiario. Porque lo que imputa es un incendio. Ese es el delito. Y luego lo que hay efectivamente corrobora la tesis de defensa, magistrado, de que apresuradamente el Ministerio Público supra representado en esta audiencia. Fiscal regional de la Fiscalía Regional de los Lagos, de los Ríos, de la Araucanía y del Biobío,
4 fiscalías regionales, su señoría, a imputar un delito de incendio, y no lo digo con esto despreciando o no dándole valor a la circunstancia de que habrían vivido los trabajadores, los choferes, los conductores de los camiones. Por supuesto, un hecho grave, lamentable, un hecho terrible respecto de ello. Pero, ¿se justifica la presencia de 4 fiscalías regionales en esta audiencia? ¿O será esto parte también del juicio paralelo, como esto entiendo que se está transmitiendo, parece, por el juicio al TV? 4 fiscalías persiguiendo a estos muchachos. Esto es inédito en la historia judicial chilena. Desde aquí, y que de hecho esta es la jurisdicción más antigua, del 2000 a la fecha, esto nunca había ocurrido. No solamente en esta sede jurisdiccional, sino que en otra ninguna. Recordemos que la ley dice que un fiscal representa al Ministerio Público. Repito, ¿se justifica la presencia? Desde luego no. Se ha permitido no solamente la sobreparticipación, se ha permitido 2 alegatos acá, el fiscal Yáñez y el fiscal Ríos. Perfecto. Pero ¿qué es lo que nos dicen los fiscales al final del día? Hay un argumento parecido. Yo no soy de la zona, pero desde pequeño he escuchado hablar del Salto al Laja. Cada vez que uno va al sur, normalmente de Santiago, esa es la primera parada. Es uno de los centros turísticos, que ustedes lo sabrán, que son de vuestra ciudad más importantes, que más destacan, por lo menos en ese lado de la región. Y lo dijo el fiscal, el defensor público. Efectivamente, ese es un centro turístico que atrae permanentemente durante todo el año la visita de distintas personas. Hay múltiples camping, cabañas, etc. Serían todos sospechosos entonces aquellos porque se encontraban en las inmediaciones. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía? Ellos dicen que hay 4 fuentes de imputación: las interceptaciones telefónicas y las consecuentes georreferenciaciones, según ellos. Un segundo aspecto, todo lo que dice relación con cuentas bancarias. En tercer lugar, el dispositivo GPS, como medida intrusiva que se desarrolló respecto de, o en contra de, o respecto más bien de Ernesto Yaitul. Y finalmente, estos comparativos de ADN. Las interceptaciones telefónicas dan cuenta supuestamente del tráfico que habría ocurrido entre uno y otras personas que no son objeto de esta investigación, más bien son parte del destino final que tiene todas estas investigaciones, que es la coordinadora Comayeco y sus acciones supuestamente de violencia que se vienen desarrollando, porque el mismo planteamiento discursivo de los fiscales se confunden, se enredan, cuando hablan de que este conocía a Pablo Marchán, de que el teléfono de Pablo Marchán estaba esto, se nombran otras personas que no son parte de esta. ¿Qué conexión tienen? Que se conocían, perfecto. ¿Hay algún antecedente en las interceptaciones telefónicas que den cuenta del hecho que se investiga, del hecho punible que se investiga? Desde luego no. Ni por lejos, nada, ningún antecedente. Ni siquiera algún concepto que normalmente la policía utiliza para especular o para delirar respecto al tema. No se habla nada en clave, no se dice nada extraño relativos a armas, relativos a elementos acelerantes, desde luego nada, absolutamente nada. Lo que tenemos entonces es que hay personas que se encontraban. Y fíjese los conceptos, su señoría, yo le invito a que repasen los conceptos que utilizan el persecutor, tanto la Fiscalía como el Gobierno de Chile. En las inmediaciones, en las cercanías, porque claro, en este primer elemento, escuchas telefónicas o interceptaciones telefónicas versus georreferenciación, se nos presenta como una prueba científica indubitada la circunstancia que aquella llamada habría sido generada o habría sido recibida desde una celda. Su señoría, ¿se le informó cuál es el radio de cada una de las celdas? ¿Sabe usted, o sabemos alguno de nosotros, cuando dice que tal llamada habría sido generada de esa celda, sabemos cuál es el radio de acción de aquello? En ningún caso la georreferenciación, ni siquiera lo que señaló el sistema anclado, que llamó así como la novedad, parece el colega Yáñez, de lo que tendría, la técnica que tendría la policía en Chile, ni siquiera el sistema anclado permite precisar el posicionamiento exacto de una persona al momento de generar o recibir un llamado. Razón por la cual estamos aquí en la nebulosa. Ustedes conocen mejor el campo que yo. Ustedes saben la extensión de tierra de aquello. ¿Cuánto cubre la antena? Primero, ¿a qué antena se corresponde? No lo señalan. ¿Cuántas celdas tendría cada antena? Tampoco se señala. ¿Cuál es la cobertura de cada celda? Tampoco se señala. Lo que se señala es que estarían en las inmediaciones, en los alrededores, en las cercanías. Aquello, por supuesto, sería encuentra asilo en la letra B de antecedente que haga presumir fundadamente la participación, desde luego no. Y yo no voy a debatir la concurrencia de la letra A. Yo creo que hay un exceso en lo que dice en relación con la calificación jurídica de homicidio frustrado. En lo que dice en relación con el incendio, se habría verificado, y no es poco lo que se puede decir a ese respecto. Pero yo creo que comparto la tesis que señala el colega defensor en cuanto a que hay mucho derroche de expectativa penal por parte del Ministerio Público, porque claro, normalmente cuando a los balazos van de aquí hacia allá son homicidios frustrados, en otras ocasiones no son nada. Hay bastante subjetividad de parte del Ministerio Público, y más aún,
el colega defensor hizo un relato pormenorizado respecto a la trayectoria de las balas, el lugar donde estas se habrían hallado. Entonces, malamente se habría hecho, los autores o los hechores lo habrían hecho con la intención de dar muerte a algunos de los conductores. Claramente la intención, por lo que queda reflejado, era quemar los camiones, lo que se logró hacer parcialmente. Luego, sigamos en participación. Respecto a interceptación telefónica, ¿qué es lo que dicen de Ernesto Yaitul Pessoa? Que se habría comunicado con algunos de los coimputados y que habría tenido alguna comunicación en algún momento con alguna otra persona y que su teléfono se habría dirigido hacia ese lugar. Hasta ahí llega la imputación. Ahí tenemos, su señoría, un salto ilógico, que por supuesto que el persecutor podría decir que eso es para otro estadio, para el estadio de la condena, porque el límite del 297, ¿verdad? Ninguna sentencia se puede fundar sobre la base de contravenir los principios de la lógica, la máxima experiencia del conocimiento científicamente avanzado. ¿Y por qué hablo aquello? Ahí se produce un salto ilógico, de que mi representado habría llegado a esta cabaña en la ciudad de Los Ángeles, muy probablemente, puedo haberlo hecho, pero ¿cuál es el antecedente que lo vincula desde la circunstancia de haber pernoctado incluso en esa cabaña, esas 2 noches que dice el Ministerio Público, con el hecho que se investiga? Por lo menos, en esta larga jornada, no hemos podido escuchar nada. En la lectura que hicimos, rápida, pero completa, que hicimos de la página, de la carpeta, un poco más de 1800 páginas, tampoco se puede advertir la justificación de este salto ilógico, porque se dice que mi representado habría llegado, es más que el vehículo de mi representado habría llegado a ese lugar. Pero bueno, pero se sigue teniendo, yo creo que es decisión lo que señala el colega defensor en cuanto a que la ruta la habrían hecho desde la cabaña, caminando, corriendo, en otro vehículo. Bueno, eso es todo parte de los vacíos, ¿verdad? Que el Ministerio Público no logra completar en esta exposición, razón por la cual, efectivamente, esos saltos rompen la historia, rompen el relato, rompen la posibilidad de concatenar efectivamente lo que hace en esta charla que hace el colega Ríos, de lo que son los indicios, no se logran concatenar los unos con los otros. No alcanzan la entidad suficiente para suponer que por la sola circunstancia de haberse aparentemente alojado en una cabaña en las inmediaciones del Salto en Laja, distante 16 kilómetros del sitio del suceso, estos habrían tenido un grado de participación. Respecto al monitoreo que se había hecho, ¿ya? Que es la tercera fuente de imputación respecto a mi representado, al monitoreo que se habría hecho, al dispositivo GPS, que se le adosó al auto de propiedad supuestamente de Ernesto Yaitul, aquello no fue referido por la Fiscalía más que como una de las tantas actuaciones intrusivas que se habrían practicado respecto a él, pero que no necesariamente se constituyen una fuente de imputación para este hecho que se le imputa. Probablemente esos antecedentes están guardados por la policía ahí o por la Fiscalía, pero respecto a esta imputación no guardan ninguna relación. Luego, la verdad que cuando recién recibí la carpeta investigativa, magistrado, pasado las 2 de la tarde, en el primer receso, y cuando yo leo el parte policial, los primeros relatos, y se señala a una persona que uno de los hechores se habría producido un corte y habría sangre. Disculpe la expresión coloquial. Yo lo primero que dije es chanfle. Y voy a buscar eso detalladamente. Y busco de comienzo a fin. ¿De qué es esa sangre? Desde luego de Ernesto Yaitul no. Desde luego no. No hay material genético, en circunstancia que había material genético por excelencia. Restos de sangre que se pudieron haber cotejado. Se podría haber llegado a la identidad de los hechores, desde luego. Es una de las tantas cosas, claro, la Fiscalía dice que uno en su teoría siempre reprocha lo que no hicieron, pero vaya que habría sido importante, deseable, aquí, si se encontró sangre, que se hubiera determinado la procedencia de esa sangre. Es de suponer que aquella sangre es sangre humana, es de suponerlo. El Ministerio Público no ha entregado esa información. Lo cierto es que hubo ahí un antecedente que fue desaprovechado por el Ministerio Público. Entonces sería el Ministerio Público en esta audiencia, luego de toda la espectacularidad del caso, luego de haber desarrollado un juicio paralelo por más de 24 horas, a través, de forma profusa, a través de todos los medios de comunicación, cuando gran parte de la audiencia está concentrada en esta audiencia, porque está encarcelado el hijo de Héctor Yaitul, Ernesto Yaitul, está acusado por los delitos de incendio. Su señoría, esbozó el colega Yáñez la supuesta concurrencia de un dolo convergente común acá. Lo esbozó, me imagino, para afianzar su tesis respecto a la participación del artículo 15 del Código Penal. Pero la pregunta es, en lo que dice relación con mi defendido, habría aportado en aquel atentado incendiario, como lo dice la Fiscalía, habría aportado un arma larga o corta, o ninguna de las anteriores. Mi representado habría sido él quien roció con acelerante alguna de las máquinas, o incendió alguna de las máquinas. Su señoría, los objetos del delito se fumaron completamente,
Los contenedores, pero se encontró la tapa, supuestamente, habrá que suponer que esa tapa es de un contenedor botella. No sabemos si es una botella de medio litro, de 1 litro, de 2 o de 3. Y el contenedor se fumó. Ninguno de los objetos o los elementos del delito fueron encontrados en el auto al día siguiente, ni en la cabaña el mismo día. Entonces aquí tenemos una operación, y ese es el ejercicio que le hacen los persecutores, la invitación que le hacen a usted, señoría. Tenemos una operación planeada, dirigida, orquestada. Se trasladaron de una ciudad a otra con ese objeto criminal, dijo uno de los persecutores. Su señoría, lo hicieron también que no hay rastros del delito. No hay ningún antecedente del delito, propiamente tal. Lo que hay estos indicios, que mi representado habría estado junto a otro en una cabaña la noche anterior, respecto a la cual ya se refirió, hay antecedentes poderosos para señalar que muy probablemente, si las personas que pernoctaron en esa campaña, en esa cabaña, del 8 hacia el 9 de septiembre del año 2021, no se habrían movido de ese lugar, según lo refieren las propias locatarias del lugar, según lo refiere también la presencia ininterrumpida del vehículo en dicho lugar. Volviendo entonces, sería, y aterrizando el debate que nos ocupa en esta etapa de la audiencia, ¿concurren los presupuestos que autorizan al sentenciador a decretar la prisión preventiva? Desde luego, letra A, dijimos que no los vamos a referir mayormente, salvo a decir que hay una expectativa bastante abultada en lo que dice relación con el supuesto homicidio frustrado. Pero lo que dice relación con los incendios, la participación de mi representado. Vamos a eso. Conforme a las 4 fuentes de imputación, cuando más podría concederse al Ministerio Público que tendría antecedentes o indicios que harían presumir la circunstancia que Ernesto Illantur se encontraba en la ciudad de Los Ángeles en aquella cabaña. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de un reconocimiento supuestamente que hay de la hija de la locataria. Ese es el único antecedente que hay, que se habría encontrado ahí, más la circunstancia del vehículo inscrito a su nombre. Vehículo que por lo demás no era conducido por él ni de ida ni de vuelta, porque por lo demás, en este control que se hace muy extraño a las 11 de la mañana, y en eso yo con esto quiero terminar mi alegación, su señoría, las máximas de la experiencia también indican que si yo he cometido un delito de la gravedad, porque como se le imputa a mi representado y a los otros hechores, malamente uno se andaría paseando 7 horas y media después por las inmediaciones del lugar, por las inmediaciones del sitio del suceso, ¿verdad? Las máximas de la experiencia indican que normalmente cuando se comete un delito, incluso los delitos de bagatela, los autores, los hechores, los delincuentes procuran su huida, su impunidad, y no se procura la huida, la impunidad sobre la base de transitar por una carretera pública, por la ruta más recorrida por el sector. La verdad que esas inconsistencias del Ministerio Público hacen suponer, eso sería que aquí lo que hay es una puesta en escena de una persecución penal que extrañamente coincide con la otra, digamos. Hace una semana se apresa al papá de Néstor Illantur, reconocido vocero y dirigente de la coordinadora Mayeco, reconocido también el conflicto político latente que existe en Chile, entre el Estado de Chile y el pueblo de la nación mapuche, reconocido es también el juicio paralelo que se ha hecho respecto de Héctor Illantur y Ernesto Illantur hace más de un mes por los medios de comunicación que profusamente, mañana, tarde y noche, han tratado el tema y han instado a que no solamente se dirige una imputación responsable respecto del padre del representado en este juicio, sino que también, consecuencialmente, y en menos de una semana, al hijo de este. Un muchacho que, legítimamente o no, podrá tener los amigos que él estime, que legítimamente o no podrá tener su pensamiento político, pero lo que dice relación con la imputación de este hecho punible, en ningún caso, ni por lejos, se puede advertir que concurriría el presupuesto de la letra B del artículo 140 que autoriza a decretar la prisión preventiva. Señoría, y sin citar autores, citando simplemente nuestra normativa criolla, el 140, si no hay letra B, no hay presupuesto material. Y si no hay presupuesto material, ni siquiera se está autorizado para decretar ninguna de las cautelares, ni siquiera las más sencillas del 155. En ese caso, lo que solicitamos, señoría, y por la hora, tal cual lo prometí al comienzo, y que no me voy a extender innecesariamente, es que no concurriendo los presupuestos materiales que autorizan al sentenciador a decretar la prisión preventiva, particularmente, no hay antecedentes que hagan presumir fundadamente la participación de mi representado en los ilícitos que se le imputan. Es que solicito que se deseche la pretensión del Ministerio Público y, repito, por no concurrir este núcleo fáctico de presupuesto material, malamente se pudieran decretar cautelar alguna. Eso, magistrado. Muchas gracias. Bien, le doy traslado a la Fiscalía sobre esta réplica, pero quiero que se precise solamente en relación a lo que ha discutido ahora el defensor penal. Gracias, señoría. Muy brevemente respecto a de que las afirmaciones
señaladas tendrían solamente un correlato casi doctrinario jurisprudencial, no por el contrario, cada una de las afirmaciones desde el punto de vista de los requisitos de la prueba indiciaria, esa convergencia, hice su correlato con hechos y acreditados a través de la exposición que hizo el señor Juan Yáñez en las 5 líneas que fundamentan nuestra fundamentación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, señalo eso. En segundo lugar, respecto a la sangre encontrada, efectivamente se perició. Esa sangre no es que haya pertenecido a un tercero distinto a los imputados, una sangre que pertenece, de acuerdo a la prueba pericial, a la víctima. Tercer lugar, respecto de los teléfonos, insisto, la georreferenciación, la geolocalización es bastante clara. Y agrego un elemento que voy a concatenar con las máximas de la experiencia, con la lógica, y que se me olvidó señalar en mi posición anterior respecto a los teléfonos. Los teléfonos de los imputados en ese lugar nunca habían estado antes, después de este núcleo que empieza el 7 de septiembre, y nunca estuvieron después. Solamente ese punto respecto a los teléfonos. Y finalmente, respecto a las apreciaciones finales, y con eso le pido las 1000 excusas, yo tengo un gran respeto a don Rodrigo, permítame, por favor, citar por última vez un autor respecto a todo lo que dijo, y que es legítimo, pero por lo menos para este fiscal y para el Ministerio Público, de lo que estamos acá, seguimos lo que dice Roxin. Lo que está fuera del juicio, está fuera del mundo. Gracias, señor. Bien, querellante. Sí, magistrado, muchas gracias. Solamente respecto a lo planteado por el colega don Rodrigo Román, a quien también escuché atentamente, por cierto, de las 4 bases que él plantea y que funda la imputación de la Fiscalía, yo, sin ánimo, magistrado, de ser reiterativo, pero sí me gustaría aclarar temas. Hay una diferencia, su señoría, muy grande entre la georreferenciación por GPS y el geotráfico a través de las celdas Azimut. No quiero entrar en tecnicismos, magistrado, pero los que estamos en esta sala también somos usuarios de telefonía móvil y sabemos que el GPS referencia un punto exacto, incluso a veces con metros de diferencia. Cuando el hijo nuestro nos manda la ubicación por el WhatsApp, está mandando una ubicación por GPS que tiene metros de diferencia. Pero lo que se presentó en esta audiencia, magistrado, no es un informe de GPS, ni tampoco es un tráfico de llamadas. Tráfico de llamadas en la carpeta existe. A lo que hice alusión, y volveré también porque el colega don Rodrigo Román no se hizo cargo de aquello, es el geotráfico que, querámoslo o no, las compañías telefónicas registran cuando uno se mueve con el teléfono, porque el teléfono va captando señales de acuerdo al avance que tenga usted en el mapa geográfico. Eso es lo que se registra. Y de este punto, su señoría, ninguno de los dos defensores se ha hecho cargo, que fue el informe pormenorizado que se presentó, donde muestra cómo los puntitos que son teléfonos, pero que pertenecen a alguien, son utilizados por alguien, esos puntos que al final, su señoría, representan personas que llevan este aparato telefónico, se mueven hacia el lugar de los hechos, porque tendría que haber existido una antena justo en el fondo Punta Arenas para poder decir aquí fue y aquí estuvieron. Pero lo que señala este informe es que ellos estuvieron en las antenas más cercanas al fondo Punta Arenas. Y por ende nosotros entendemos que el análisis, su señoría, respetuosamente, hay que partir haciéndolo desde ese punto de vista, no a través de una retrospectiva, como lo dijo también el fiscal Río. Acá también usted puede hacer una prospectiva, decir, bueno, si ellos partieron en un lugar y estuvieron ahí el día y lugar de los hechos, bueno, hagamos entonces esta referenciación para ver cómo ellos llegan hasta este punto, y de ahí es donde surgen estas presunciones fundadas para establecer participación y luego, por cierto, lo que conlleva la gravedad de los hechos para la letra C que nosotros estamos compartiendo desde el inicio. Magistrado, sin ánimo de cansarla a usted ni por supuesto a mis colegas, me remito a lo ya señalado y solicitamos respetuosamente que se decrete la prisión preventiva. Muchas gracias, magistrado. Defensor, igualmente su derecho a dúplica. Lea muy breve, los órganos del Estado, conforme al artículo 6 y 7 de la Constitución, deben actuar conforme a las facultades y conforme a lo que el ordenamiento jurídico señala. Y a ese respecto, a propósito de los autores, como le gusta al colega Río, es conveniente citar al profesor Zaffaroni, quien señala que cuando los órganos del Estado no actúan dentro de la esfera de su atribución, efectivamente estamos en presencia de un derecho penal subterráneo
que no se corresponde con el Estado Democrático de Derecho. Es lamentable que el Ministerio Público, un organismo técnico autónomo, se deje presionar, según entender de esta defensa, políticamente, precisamente por el ambiente político que ha rodeado el último tiempo, y nos lleve aquí, a 2 días del plebiscito histórico constitucional, a lo que esta defensa entiende más bien como un acto de campaña, más que una consecución de un trabajo científico riguroso, de concatenación de distintos antecedentes, como lo que pretende presentar el Ministerio Público. Aquí lo que hay es un apresuramiento de parte del Ministerio Público, pensando que traía un caso cerrado, pero la verdad que este es un caso policial bastante débil, que ni siquiera alcanza el estándar del 140 para decretar la prisión preventiva, ni mucho menos en un futuro cercano, esperemos, si esto llega a juicio, a una condena, porque bien sabe el Ministerio Público y el Gobierno de Chile que aquí no hay una imputación seria, responsable. Aquí más bien lo que hay es una respuesta a la discusión política que corresponde a otro foro, a otra sede, a nuestra sede judicial. Por eso la confianza en esta defensa es que el Tribunal de Administración, con los antecedentes puestos aquí, y a propósito de la debilidad y de la insuficiencia de los antecedentes probatorios en este estándar del 140, lo único posible es que no se dé lugar a la solicitud de los perseguidos. Eso es todo. Gracias. Bien, antes de hacer un receso para efectos de resolver, ¿alguien más que quiera dar la palabra, tener la palabra? Bien. Voy a hacer un receso hasta las 10:15 horas. 22:15 horas. ¿Bien? Y Bien, magistrado. Voy a proceder a la resolución. En Los Ángeles, a 1 de septiembre del año 2022, visto y teniendo presente que en la presente audiencia el Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los imputados Ricardo Delgado Reinao, Ernesto Yactul Pessoa y Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, por estimar que se cumplen todos los presupuestos establecidos en las letras A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal, como autores del delito consumado de incendio, delito tentado de incendio y de 2 delitos frustrados de homicidio en razón de los fundamentos expresados en la audiencia que se dan por reproducidos por economía procesal. Por su parte, la parte querellante se ha adherido a la solicitud fiscal, solicitando también dicha medida cautelar de prisión preventiva, y las defensas de los 3 imputados se han opuesto a la imposición de la medida cautelar, todos por los fundamentos ya expresados en la audiencia y que también por economía procesal se dan producidos. Que como primer aspecto se debe tener en consideración lo exigido en este estadio procesal, es lo dispuesto en la norma del artículo 140 del Código de Procesal Penal, en razón a lo dispuesto en letra A, esto es que existan antecedentes que justifican la existencia del delito que se investigue, y letra B, que existen antecedentes que permitieran presumir fundadamente que el imputado tenía participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Al respecto, los antecedentes puestos en audiencia por el Ministerio Público se estiman como suficientes para tener por acreditado las letras A y B de la citada norma, aun cuando, como lo han expuesto las defensas, no hay una prueba directa en cuanto a la participación de sus representados en el hecho, ya que ninguno de los conductores de los camiones afectados indicó aspectos físicos y de vestimenta de cada uno de ellos. No es menos cierto que toda la más prueba que se ha expuesto en audiencia relativa al contacto previo que tuvieron los imputados telefónicamente, la forma en que cada uno llegó a la cercanía del sitio del suceso, con el arriendo de la cabaña en el sector de la isla, cercana a 16 kilómetros del sitio de suceso, el posterior trabajo de georreferenciación de los teléfonos celulares y del GPS del automóvil de propiedad del imputado Ernesto Yactul, primero en la cabaña y después con su celular en cercanía del sitio de suceso, y además a una hora muy cercana a la ocurrencia del delito. Las pericias químicas de las colillas de cigarro que tienen coincidencia con las muestras de ADN del señor Yactul, de los restos de gasolina acelerante utilizado para la comisión del delito de incendio, que dieron cuenta además las pericias y los demás informes policiales, son suficientes en este estado procesal para tener por cumplida las exigencias letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal.
que frente a los cuestionamientos de ambas defensas sobre la participación en los hechos de los tres imputados, al no existir un reconocimiento de ello en el sitio de suceso, no resulta posible desestimar todos los demás antecedentes ya señalados, teniendo en especial consideración la declaración de los tres conductores de los camiones que dan cuenta claramente de la dinámica de los hechos, de cómo fueron agredidos y amenazados con armas de fuego, forzando con ese medio a que bajaran del camión e incluso disparando a su interior, no logrando en definitiva darles muerte por su propia acción de huir del lugar. No se trata de simples coincidencias o que sea simplemente un encuentro de amigos en el lugar, sino por el contrario, indicios claros, convergentes y concomitantes, unidos a prueba directa, antecedentes que encadenados unos con otros, como se ha puesto en audiencia, y en la presente resolución han permitido formar convicción de la existencia de ambos delitos como la participación como autores de los tres imputados en los mismos. En cuanto a la necesidad de cautela, se dan varios de los elementos que la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal señala. Esto es el carácter de los delitos, pluralidad de los delitos, pena asignada a cada uno de ellos, el actuar en grupo o pandilla, por lo que se estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Cumpliéndose entonces con todas las exigencias del artículo 140 del Código Procesal Penal, se da lugar a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público respecto de los imputados Ricardo Delgado Reinao, Ernesto Yactur Pessoa y Esteban Ignacio Enríquez Riquelme. Se da la orden de ingreso respectiva al Centro Penitenciario de Gendarmería de Chile, que se nos ha señalado que por disposición interna dentro de sus facultades sería el CCP del Biobío. Plazo de investigación, no sé si lo quieren proponer las defensas. Don Patricio, sí, magistrado, vamos a solicitar un plazo de investigación de 2 meses, fundado básicamente en que la fecha de ocurrencia de los hechos data del 9 de septiembre del año 2021, prácticamente hace un año. Estimamos que un plazo de un año de una investigación, su señoría, ha sido suficiente para recabar todos los antecedentes de cargo, y con el plazo judicial, su señoría, de 2 meses, es absolutamente plausible, además considerando la cautelar gravosa que se ha aplicado respecto a mis dos defendidos, su señoría. Don Rodrigo Román. Señoría, habiendo el Ministerio Público propuesto una investigación casi acabada, esta vez no coincido con el colega defensor, entiendo yo que a propósito de la gravedad y del significado de la cautelar decretada, en un plazo de 30 días es suficiente para que se concluya la investigación, se cierre y posteriormente se acuse. Fiscal regional. Señoría, gracias. Efectivamente, el Ministerio Público va a solicitar al tribunal un plazo de investigación de 3 meses. El Ministerio Público entiende los razonamientos planteados por las defensas, pero efectivamente, solo a partir de las detenciones que se han producido hoy, se ha logrado incautar evidencia, me estoy refiriendo fundamentalmente a los teléfonos de los imputados, donde podrán encontrarse, dada la naturaleza de esta investigación, fuertes antecedentes y mayores certeza de la imputación. Y el estudio de dichos elementos telefónicos suele, por situación de tecnología, no ser tan rápido. De tal manera, para no comprometer más allá de lo necesario, pero siendo una diligencia fundamental, considerando además que 2 de los copartícipes de este delito no han sido detenidos y que efectivamente la pericia de las celdas telefónicas aún no se encuentra en estado de informe final, siendo fundamental también para poder, en definitiva, condenar a los imputados, solicitamos, señoría, 3 meses de investigación. Bien, teniendo en consideración lo que se ha puesto en la audiencia por ambas defensas y habiéndose el querellante, ¿sí? Si la parte querellante se diera lo planteado por la Fiscalía en cuanto al plazo de 3 meses. Muchas gracias. 3 meses también. Bien. Que habiéndose en este caso planteado por las defensas un plazo menor al que ha solicitado el Ministerio Público, pero entendiendo también este tribunal de que se ha impuesto una medida cautelar, una de las más la intensiva y más gravosa que existe en el sistema, se va a fijar un plazo de investigación de 2 meses a contar de esta fecha. ¿Algo más que quisieran señalar los intervinientes, sino para poner fin a la audiencia?
Señoría, Magistrado, solicitamos copia de audio respecto de las audiencias. Y de ese copia del audio a Y- todas las y- partes intervinientes. Sí, señoría, terminada la audiencia, solicitaría a esta defensa que se mantuviera el link de conexión con la Policía de Investigaciones para efectos de informar a mi representado del curso de acción a seguir, señoría. Bien. Señor Román, ¿desea también una sala privada para hablar Sí, con su señoría. defendido al término de la audiencia? Quería hacer esa solicitud, asimismo, que se administren las medidas dentro de lo pronto, hoy, mañana, para poder acceder a la carpeta judicial, porque pese a que se informó que lo podía hacer, no lo puedo hacer desde mí, con mi clave única, digamos, ¿no? Sigue apareciendo como reservada. Y lo otro que la pareja de Ernesto Lector se encuentra en la afuera del cuartel policial y me solicita que pida autorización para efecto poder entregarle algo de alimentación y abrigo. Una visita corta, solicitada. Bien. Bueno, se da lugar obviamente que teniendo la audiencia cada uno pueda conferenciar privadamente con su representado. Hago presente que se me informó que efectivamente la carpeta judicial estaba ya disponible para ustedes los intervinientes, pero de todas maneras el tribunal va a dejar constancia en el acta de dicha situación y se va a volver a solicitar a la jefe de causa a efecto de que se modifique ahora en el más breve plazo. Y en cuanto a su solicitud, sí, no hay inconveniente que en este caso la Policía de Investigaciones reciba los elementos que sean necesarios para que, en este caso me dijo la pareja de su representado, los pueda entregar. Obviamente con los debidos resguardos. Dese la orden de ingreso respectiva para cada uno de los imputados y siendo las 22:52 ponemos fin a la audiencia. Gracias, señoría. Buenas Hasta tardes. luego, que estemos bien. Pero Déjalas y ve para que puedan hablar con ellos. sí, gracias, magistrado.